La densidad se define como la cantidad de masa de una sustancia por unidad de volumen. Esta se representa por medio de la letra griega ρ y se obtiene dividiendo la masa de una sustancia entre el volumen donde se encuentre. La densidad nos representa qué tan pesada o densa es una sustancia. Supongamos que tenemos dos frascos. Ambos frascos cuentan con el mismo volumen de 1 metro cúbico. Sin embargo, en el primer frasco vamos a colocar agua, mientras que en el segundo frasco vamos a colocar mercurio. Estos frascos se encontrarán completamente llenos de sus respectivas sustancias. Si colocáramos ambos frascos, ya llenos por cierto, en una báscula, observaríamos que el mercurio es más pesado que el agua, a pesar de que cuentan con el mismo volumen. Esto es porque el mercurio cuenta con una densidad mayor que la del agua. Por cada metro cúbico de agua existirá un peso de 1000 kilogramos, mientras que por cada metro cúbico de mercurio habrá una masa de 13.500 kilogramos. Es decir, la densidad del agua es de 1000 kilogramos entre metro cúbico, mientras que la densidad del mercurio será de 13.500 kilogramos entre metro cúbico. El recíproco de la densidad es el volumen específico, es decir, volumen por unidad de masa, o a su vez 1 entre la densidad, o densidad a la menos 1. La densidad de alguna sustancia puede variar en función de la temperatura y a su vez variar en función de la presión. En el caso de los gases, la densidad es inversamente proporcional a la temperatura, es decir, a medida de que la temperatura va a ir subiendo, la densidad del gas irá bajando. En el caso de la presión, esta es directamente proporcional con la densidad, es decir, a medida de que la presión irá subiendo, la densidad del fluido irá subiendo también. Esto solamente para algunos gases. El comportamiento de los gases con respecto a la densidad es muy variable. Para el caso de las sustancias no compresibles, es decir, sólidos y líquidos, la variación de la densidad en función de la temperatura o la presión puede en algunos casos no ser muy significativa. Para el caso de la presión, la variación de la densidad con respecto a la misma es por lo regular insignificante. Vamos a analizar agua a una temperatura de 20 grados centígrados, pero con un cambio de presión de 1 atmósfera a una presión 2 de 100 atmósferas. La densidad del agua en el primer caso será de 998 kilogramos entre metro cúbico, mientras que en el segundo caso, con un incremento de presión, la densidad del agua cambiará a 1003 kilogramos entre metro cúbico. Ante el incremento de la presión de una atmósfera a 100 atmósferas, la densidad del agua únicamente ha hecho un cambio de 0.5%. Es un cambio muy insignificativo, es por eso que no se toma muy en cuenta la variación de la densidad en función de la presión. Pero se sabe que la densidad de estas sustancias depende un poquito más de la temperatura. De igual manera nos enfrentamos a un cambio no muy radical, pero sin embargo es mayor a comparación del cambio causado por la presión. De igual manera vamos a analizar agua. Supongamos que se encuentra a una presión fija de 1 atmósfera, pero se somete a un cambio de temperatura de 20 grados centígrados a una temperatura 2 de 75 grados centígrados. La densidad en el primer caso será de 995. Recordemos que se encuentra en kilogramos entre metro cúbico, mientras que elevando la temperatura, la densidad habrá decrecido a 975 kilogramos entre metro cúbico. Es decir, la disminución se ha dado en un 2.5%. No es una disminución demasiado grande, sin embargo es considerable a comparación del porcentaje que se obtuvo tomando la densidad en función de la presión. Es por eso que se sabe que la variación de la densidad depende más de la temperatura que de la presión. Sin embargo, esas variaciones no son muy tomadas en cuenta.
De vez en cuando es necesario comparar la densidad de una sustancia no común con una sustancia que se utilice todos los días, por decir un ejemplo. La densidad relativa se define como el cociente de la densidad de una sustancia entre la densidad de alguna sustancia estándar a una temperatura especificada, aunque normalmente se utiliza la densidad del agua a 4 grados centígrados, es decir, 1000 kilogramos entre metro cúbico en el sistema internacional. Los valores de la densidad relativa son adimensionales, debido a que estamos dividiendo valores de densidad entre valores de densidad. Debido a esto se tiene a la densidad relativa como un simple escalar. Normalmente en los libros de termodinámica se encuentran con tablas donde se simbolizan los valores de la densidad relativa de algunas sustancias. Estos son un ejemplo. La densidad relativa también es un escalar que nos permite determinar el valor de la densidad de alguna sustancia que normalmente no se encuentra en libros o tablas. Supongamos que deseamos determinar la densidad de la sangre. Sabemos que la densidad relativa de la sangre es de 1.05. Entonces tomamos como referencia la ecuación que define a la densidad relativa. Para determinar el valor de la densidad de alguna sustancia en especial, únicamente debemos despejar la densidad de esa sustancia, pasando la densidad del agua al otro lado de la ecuación. Esto va a ser igual a la densidad relativa de la sustancia que estamos buscando multiplicada por la densidad del agua. Será el valor de 1.05 que multiplica a 1000 kilogramos entre metro cúbico, la densidad del agua. De aquí podemos obtener que la densidad de la sangre es de 1050 kilogramos entre metro cúbico. Esta es una forma de utilizar la densidad relativa para conocer las densidades de algunas sustancias. Finalmente queda definir lo que es el peso específico. Este es el peso de un volumen unitario de una sustancia, es decir, un peso dividido entre un volumen. Sabemos que el peso se da multiplicando la masa por la gravedad. Por lo tanto, esto se puede sustituir aquí arriba, dando como resultado la masa de la sustancia, la gravedad, entre el volumen donde se encuentre. Sin embargo, sabemos la relación que hay entre la masa y el volumen. Esta es la densidad. Por lo tanto, podemos concluir que el peso específico se define multiplicando la densidad por la gravedad. En el sistema internacional, este se da en newtons entre metro cúbico.